Lima, año 1540. En el corazón de la recién creada ciudad de los Reyes, un hombre lo tiene todo. Desde su palacio, todavía con olor a nuevo, Francisco Pizarro gobierna sobre un territorio más grande que el imperio de donde zarpó. No es solo un conquistador, es el director general de la empresa más rentable de la historia. Su premio: el tesoro más grande que la humanidad haya visto jamás. Las 24 toneladas de oro y plata del rescate de Atahualpa, un tesoro que hoy equivaldría a miles de millones de dólares. Lo convirtieron, sin ninguna duda, en el hombre más rico del planeta. Pero, mientras sus arcas rebosaban del oro de los incas, un veneno silencioso se apoderaba de su mente. Las paredes de su palacio, diseñadas para proteger su fortuna, se estaban convirtiendo en los muros de su propia prisión. Si lo tenía todo, ¿por qué vivía aterrorizado? ¿A qué le temía el hombre que, con un puñado de soldados, había derrocado a un imperio? El primer fantasma que atormentaba a Pizarro tenía nombre y apellido: Diego de Almagro. Había sido su socio desde el inicio, su compañero en los años de hambre y fracaso. Juntos habían jurado conquistar el sur y repartirse la gloria. Pero la gloria, una vez encontrada, es difícil de compartir. La chispa que incendió todo fue la ciudad del Cusco, la joya del imperio, la capital sagrada que ambos codiciaban. La disputa por su control desató una guerra brutal, no contra los incas, sino entre los propios conquistadores. Y Pizarro, en la cima de su poder, no dudó. Capturó a su antiguo socio y, para humillarlo, lo ejecutó por estrangulamiento en la misma plaza del Cusco. Pero la muerte de Almagro no terminó la guerra, solo plantó la semilla de una venganza más oscura, una que ahora crecía en las calles de Lima. El hijo de Almagro, conocido como El Mozo, y sus seguidores más leales, a quienes llamaban despectivamente los de Chile, se habían reunido en la capital. Y aquí empieza la paranoia de Pizarro. Porque estos hombres no se escondían. Se paseaban en grupo por la Plaza Mayor a plena luz del día, a solo unos metros del palacio. Eran fantasmas vivientes, empobrecidos, sin nada que perder y con un solo propósito: vengar la muerte de su líder. Su odio era un secreto a voces. Cada habitante de Lima sabía quiénes eran y qué querían. Los capitanes de Pizarro le advertían del peligro. «Protéjase, señor gobernador», le decían. Pero Francisco, con la arrogancia de un hombre que se cree invencible, lo subestimaba. «No voy a gastar mi dinero en guardias para defenderme de un puñado de pobres diablos», se dice que respondió. Subestimaba que el odio de un hombre sin nada que perder es el arma más peligrosa del mundo. Y en las calles de Lima, ese odio no era uno solo, eran cientos. Historias de traición como esta son las que la historia oficial prefiere olvidar. Si te apasionan estos secretos y no quieres perderte el próximo capítulo de La Conquista, haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. Continuemos. Pero la amenaza de los almagristas era un peligro que Pizarro podía ver y casi tocar. El veneno más letal, sin embargo, ya estaba dentro de su fortaleza. Cenaba en su misma mesa. Los mismos capitanes que lo habían seguido ciegamente a través de selvas y montañas, ahora lo miraban con ojos diferentes. Ya no veían a un líder, veían a un obstáculo. Habían probado el oro, habían sentido el poder, y ahora cada uno de ellos quería su propio gobierno, sus propias minas, su propio ejército. Y Francisco Pizarro, el viejo gobernador, era el único que se interponía en su camino. Esta desconfianza tenía un nombre propio: Antonio Picado, el secretario personal de Pizarro. Un hombre arrogante y ostentoso que se había convertido en el guardián del conquistador. Controlaba quién podía ver al gobernador y quién no. Le susurraba al oído, alimentaba su desconfianza y día tras día lo aislaba de sus antiguos compañeros de armas. Los otros capitanes lo odiaban. Veían a Picado como un advenedizo que les robaba la influencia que se habían ganado con sangre. Las reuniones en el palacio ya no eran consejos de guerra, eran nidos de víboras, murmullos en los pasillos, miradas de reojo durante las cenas, conspiraciones silenciosas que Pizarro,
viejo y cansado, sentía en el aire. Estaba rodeado de sus hombres más leales, pero se encontraba completamente solo. Sabía que la misma codicia que él había desatado para conquistar un imperio, ahora amenazaba con devorarlo desde adentro. Pero si Pizarro desconfiaba de los enemigos en la calle y de los amigos en su palacio, había una tercera sombra que lo aterrorizaba aún más, una que no portaba espada, sino un sello real. Para el rey de España, los conquistadores eran una herramienta de doble filo. Héroes para ganar imperios, pero un peligro una vez que los gobernaban. Y Francisco Pizarro se había vuelto demasiado rico, demasiado poderoso. Era casi un rey en su propio dominio, y la corona española no toleraba a otros reyes, solo a súbditos. La noticia ya había cruzado el Atlántico y era el rumor que helaba la sangre de los conquistadores. El rey había enviado un representante, un juez especial, Cristóbal Vaca de Castro. Su tarea oficial era poner paz entre pizarristas y almagristas. Su misión real, la que todos sabían, era investigar al gobernador, auditar sus cuentas, recortar su poder y recordarle quién mandaba realmente en el Perú. Era la jugada final del tablero. Contra las dagas de los de Chile, Pizarro tenía guardias. Contra las intrigas de sus capitanes, tenía su astucia. Pero contra un documento con el sello del rey de España, no tenía defensa alguna. Desafiar a Vaca de Castro era declararse en rebeldía, era cometer traición. El conquistador del Perú se convertía, a ojos de su propio rey, en un criminal. Era la trampa perfecta. Acorralado. La venganza lo esperaba en las calles, la traición dormía en sus salones, y la justicia del rey navegaba hacia él para quitarle todo por lo que había luchado. Francisco Pizarro ya no era el dueño del Perú. Era solo un viejo tirano esperando el golpe de gracia. La única pregunta que quedaba era, ¿qué verdugo llegaría primero? Domingo, 26 de junio de 1541. El sol brilla sobre la Plaza Mayor de Lima. Un día como cualquier otro. Pero en el palacio del gobernador, el aire es pesado. Esa misma mañana, varias personas le habían advertido a Pizarro: «No salgáis de casa, señor. Hoy es el día. Los de Chile planean mataros». El viejo conquistador, fiel a su arrogancia, desestimó los avisos. Decidió no ir a misa en la catedral, pero no por miedo, sino por fastidio. En su lugar, invitó a un grupo de 20 leales a almorzar con él en el palacio. Se sentía invulnerable en su fortaleza. Fue su último error. Mientras comían, un grito cortó el aire desde la plaza. Uno de los conspiradores corrió hacia el palacio gritando: «¡Traición! ¡Los de Chile vienen a matar al marqués!». Era la señal. Una docena de asesinos, liderados por el hijo de Almagro, irrumpieron por las puertas del palacio, con las espadas desenvainadas y un solo grito en sus labios: «¡Muerte al tirano!». La mayoría de los invitados de Pizarro, presas del pánico, saltaron por las ventanas para salvar sus vidas. Solo un puñado de leales, incluyendo a su medio hermano, se quedaron a su lado. Pizarro, con casi 70 años, pero con el instinto de soldado intacto, se arrojó a su dormitorio, se ajustó la coraza y tomó su espada. No iba a morir sin pelear. La lucha fue breve y salvaje. En los pasillos de su propio palacio, el conquistador del Perú se batió como un león acorralado. Pero eran demasiados. Finalmente, una estocada en la garganta lo hizo caer. Así terminaba la vida del hombre que lo había conseguido todo. Francisco Pizarro murió ahogado en la paranoia y la sangre, asesinado en el corazón del inmenso poder que él mismo había construido. Había acumulado la fortuna más grande que el mundo hubiera visto. Pero su muerte dejó una pregunta flotando en el aire, una pregunta que desataría una nueva era de codicia y traición. ¿Qué pasó con todo ese oro? ¿Quién se quedó con el premio por el que tanto mató y murió? La batalla por la herencia de Pizarro fue tan sangrienta como la propia conquista. Y esa es una historia que contaremos muy pronto. Ahora quiero saber tu opinión. Después de escuchar esta historia, ¿crees que la paranoia de Pizarro estaba justificada?
¿O fue su propia crueldad la que cavó su tumba? Déjame tu teoría en los comentarios, me encantará leerla. Si este video te ha revelado una parte de la historia que no conocías, imagina todo lo que viene. Asegúrate de estar suscrito y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos la segunda parte de esta historia, la herencia maldita de Pizarro. Y mientras le esperas, te dejo por aquí otro video sobre los secretos de la conquista que seguro te va a interesar. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.